La ceremonia avanzaba con esa calma falsa que antecede a una tormenta. La gente platicaba, reía y acomodaba las flores mientras yo, desde el fondo del salón, sostenía el control de la pantalla con una firmeza que ni entendía. Sabía que en cuanto presionara el botón, nada volvería a ser igual. Respiré hondo y levanté la voz, tratando de no quebrarme. Antes de continuar, necesito que todos vean algo. El murmullo se detuvo de golpe, y muchas miradas giraron hacia mí sin comprender lo que estaba por desatar. Mi hermano frunció el ceño con una mezcla de duda y nervios, y mi esposo se puso rígido como si su pecho se hubiera cerrado por dentro. Esa reacción me confirmó que cargaba una culpa que ya no podía esconder. Un parpadeo iluminó la pantalla gigante y, de pronto, apareció la imagen que había cambiado mi vida apenas un día antes. Mi esposo y mi cuñada besándose en mi propia sala, pensando que yo jamás me enteraría. Una ola de incredulidad recorrió el salón. Escuché cómo varias personas se ahogaron con su propia respiración. No hice escándalo ni solté lágrimas. Preferí mantenerme firme, observando cómo sus caras se desmoronaban frente a todos, igual que hicieron con mi confianza. En ese momento entendí que no necesitaba gritar para que su mundo empezara a caer. Para entender cómo llegué a esa ceremonia con un control en la mano y el corazón hecho pedazos, necesito regresar unas semanas atrás, cuando mi vida parecía estable y, según yo, llena de planes buenos. Despertaba temprano, preparaba café para dos y trataba de mantener una casa en la que el cariño seguía siendo la base de todo, o al menos eso quería creer. Mi rutina era tan normal que jamás imaginé que algo tan sucio pudiera estar creciendo justo a mis espaldas. Los días pasaban entre trabajo, pendientes y pequeñas charlas que, en ese momento, parecían muestras de confianza, pero que ahora recuerdo con un sabor amargo. Mi esposo siempre decía que estaba cansado, que necesitaba tiempo a solas o que se quedaría un rato más ayudando a la familia. Yo le creía porque nunca tuve razones para dudar. Confiaba tanto que ni me cruzaba por la mente revisar su teléfono, cuestionarlo o ponerme a analizar sus excusas. Pensaba que esas dudas solo aparecían en relaciones dañadas, no en la mía. Mientras tanto, la preparación de la boda de mi hermano avanzaba rápido, y mi cuñada, la novia, buscaba mi ayuda para 1000 detalles. Yo aceptaba con gusto, pues siempre quise llevarme bien con ella. La veía dulce, alegre, alguien que compartía mis ganas de unir a la familia. Nunca imaginé que debajo de esa sonrisa se escondiera algo tan frío. Recuerdo que una tarde los encontré platicando en la cocina. Nada extraño. Él revisaba un mensaje, y ella le mostraba ideas para la decoración. No existía ninguna señal evidente, ningún gesto que me alertara, ninguna mirada rara. Si hubo algo, me lo perdí por completo. A veces pienso en esa escena y me pregunto si ya había algo entre ellos, si ya se burlaban de mí por dentro mientras yo preparaba café, creyendo que estaba rodeada de personas que valoraban mi presencia. Con el paso de los días, empecé a notar pequeños cambios, mensajes que no recibían respuesta frente a mí, salidas repentinas, silencios incómodos al entrar a un cuarto. Nada lo suficientemente claro como para encender una alarma, pero sí lo bastante constante como para hacerme sentir fuera de lugar. Cuando intentaba preguntar, mi esposo decía que estaba estresado por la boda, y yo, tratando de evitar problemas, prefería no insistir. Si alguien me hubiera dicho que todo ese ambiente tranquilo era parte de una mentira bien armada, habría pensado que exageraba. Sin embargo, cada pieza que ignoré terminó acomodándose hasta llevarme a ese punto donde ya no había vuelta atrás. Cuando pienso en todo lo que pasó, lo que más me sorprende no es la traición en sí, sino la forma en que cada persona a mi alrededor fue construyendo una imagen que jamás coincidió con la realidad. A veces siento que vivía rodeada de actuaciones tan bien ensayadas que ni en mis peores sospechas habría imaginado lo que estaba por descubrir. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa terminó revelando un significado distinto cuando todo salió a la luz. Mi pareja siempre se mostró como alguien equilibrado, atento y con una paciencia que consideraba admirable. Era de esos hombres que nunca levantan la voz y que saben escuchar incluso cuando una no sabe cómo expresar lo que siente. Yo veía estabilidad en él, un refugio emocional en medio del caos diario. Confiaba tanto que jamás imaginé que pudiera esconder algo que destrozaría mi vida familiar y la de mi hermano al mismo tiempo. Lo que interpretaba como serenidad, después entendí que también servía para ocultar cosas, para evitar sospechas, para mantener una calma que no era natural, sino estratégica.
Mi cuñada, la mujer que estaba a punto de casarse con mi hermano, tenía un encanto que cautivaba a cualquiera. Sabía cómo presentarse como una persona dulce, colaboradora y atenta. Todo el mundo la describía como alguien noble, dedicada a crear un ambiente armonioso y siempre dispuesta a ayudar. Yo misma me dejé llevar por esa impresión. Cuando me pedía apoyo con la boda, sentía que era parte importante de un nuevo capítulo para la familia. Me hacía sentir valorada, apreciada, incluida. Jamás sospeché que esa cercanía tenía un trasfondo que jamás habría aceptado si lo hubiera visto venir. Mi hermano, sin saber nada, vivía uno de los momentos más felices de su vida. Lo veía emocionado por cada detalle, la música, las flores, el menú, los invitados. Él confiaba plenamente en la mujer con la que se iba a casar. Ni por un segundo dudó de su lealtad. Me duele recordar cómo sonreía cuando hablaba de su futuro, cómo soñaba con formar una familia llena de amor y respeto. Nunca imaginó que justamente esas dos palabras serían pisoteadas por quienes decían amarlo. Dentro del círculo más cercano también había personas que reforzaban esta ilusión. Parientes que hablaban maravillas de la novia, amigos que admiraban la forma en que mi esposo cuidaba de su relación, conocidos que veían en nosotros un ejemplo de pareja estable. Todos esos comentarios iban construyendo una historia que solo existía en la superficie, una historia que yo misma repetía sin cuestionar, creyendo que estaba rodeada de gente confiable. Con el tiempo empecé a notar actitudes que, aunque pequeñas, lograron inquietarme. Comentarios disfrazados de broma, abrazos demasiado largos entre ellos, silencios incómodos cuando yo entraba a un cuarto. A veces se intercambiaban miradas rápidas que nunca supe cómo interpretar. Pensaba que era paranoia, que tal vez estaba exagerando o imaginando cosas sin sentido. Prefería ignorarlo, porque enfrentar esa posibilidad habría significado aceptar que mi matrimonio tenía grietas que yo no quería ver. Mi cuñada, en especial, tenía una forma curiosa de moverse en mi casa. Caminaba con demasiada confianza, como si cada espacio le perteneciera. Llegaba sin avisar, decía que venía a hablar de la boda, pero pasaba más tiempo con mi esposo que conmigo. Cuando la acompañaba, actuaba como si todo fuera normal, como si no hubiera nada extraño en esa dinámica que, al recordarla ahora, me hace sentir tonta por no haber conectado las piezas antes. Hubo un día en particular que nunca se me olvida. Mientras preparaba café, escuché risas en la sala. Parecían tan cómplices que me asomé para ver qué ocurría. Los encontré sentados muy cerca, revisando fotos del banquete. Se separaron en cuanto me vieron, como si hubiera interrumpido algo privado. Mi esposo dijo que solo le estaba ayudando a elegir colores. Mi cuñada agregó que todo era parte de la organización. Traté de convencernos a los tres de que no pasaba nada, pero mi pecho llevaba días sintiendo un peso que no sabía explicar. A pesar de esas señales, seguía creyendo que nunca me traicionarían de esa forma. Me negaba a pensar mal de ellos porque, en mi mente, las personas que uno ama no cruzan ciertos límites. Y menos con alguien tan cercano. Me aferré a esa idea como si fuera una verdad absoluta, sin imaginar que la realidad estaba por romperme de la forma más brutal. La primera grieta real apareció una tarde que, en apariencia, no tenía nada de especial. Yo había llegado temprano a casa porque me cancelaron una reunión, y pensé que sería un buen momento para descansar un poco y adelantar algo de la boda de mi hermano. Mientras abría la puerta, escuché pasos rápidos y un susurro ahogado, como si alguien intentara acomodarse para disimular lo que estaba haciendo. Mi corazón dio un pequeño salto, pero intenté convencerme de que no era nada. Había tenido días pesados y no quería dejar que la ansiedad me jugara malas pasadas. Caminé hacia la sala y encontré a mi esposo guardando su teléfono con una rapidez que me llamó la atención. Tenía el rostro tenso, como si estuviera saliendo de una conversación incómoda. Cuando pregunté qué pasaba, me respondió que estaba revisando pendientes del trabajo y que no esperaba que regresara tan temprano. Su explicación sonó tan simple que quise creerle, pero su actitud no coincidía con lo que decía. Sus manos temblaban ligeramente y evitaba mirarme de frente, detalles que nunca antes había notado en él. Para tranquilizarme, le ofrecí preparar algo de cenar juntos, pensando que quizá necesitaba desahogarse. Sin embargo, dijo que mejor saldría un momento a pensar, algo que jamás había hecho en todos los años que llevábamos juntos. Esa salida repentina me dejó un hueco extraño en el pecho.
No sabía si estaba huyendo de mí o de lo que acababa de hacer, pero su actitud dejó una sensación que ya no pude ignorar. Horas después, mi cuñada me escribió para preguntarme si podía pasar al día siguiente para revisar la mesa de dulces de la boda. Aunque su mensaje parecía normal, la hora en la que lo envió me resultó sospechosa. Además, su tono era más seco de lo habitual, como si tuviera prisa o estuviera nerviosa por algo. Recordé las risas que había escuchado días atrás, los silencios repentinos y cómo ambos evitaban cruzar miradas frente a mí. Por primera vez, una duda real se instaló en mi mente. Al día siguiente, cuando llegó a mi casa, traía un perfume distinto, más intenso, y un brillo en los ojos que no supe identificar. Entró con la misma confianza de siempre, hablando de la boda como si todo estuviera bajo control, pero sus movimientos eran torpes, casi apresurados. Mientras me mostraba unas ideas en su celular, noté que tenía notificaciones ocultas y la pantalla baja de brillo, algo que jamás había visto en ella. Sentí un nudo en la garganta, aunque todavía me aferraba a la idea de que quizá estaba exagerando. La tensión aumentó cuando mi esposo regresó del trabajo y la vio ahí. Su reacción fue demasiado rápida, casi sobreprotectora. En lugar de saludarme primero, la saludó a ella, y noté cómo los dos intercambiaron una mirada corta, pero cargada de algo que no entendí en ese instante. Mi estómago se revolvió, y aunque intenté continuar la conversación, mis palabras empezaron a salir forzadas, como si una parte de mí ya supiera que algo estaba a punto de romperse. Más tarde, mientras ellos hablaban del banquete, me alejé un momento para buscar una libreta. En ese instante escuché cómo la voz de mi cuñada bajaba de tono y cómo le pedía que tuviera cuidado. Las palabras fueron tan rápidas que no pude captar el resto, pero fueron suficientes para que mi pecho se llenara de una mezcla de miedo y coraje. Ese fue el momento exacto en el que entendí que la calma en la que vivía no era real. Algo estaba ocurriendo entre ellos, algo que me estaban ocultando con demasiada seguridad. No tenía pruebas aún, pero la intuición comenzó a tomar forma, obligándome a enfrentar la posibilidad que más temía. Y aunque todavía no sabía toda la verdad, ese día marcó el inicio de una caída que ya era imposible detener. La humillación más fuerte llegó cuando ya estaba cansada de sentirme ignorada en mi propia casa. Quise pensar que, si hablábamos los tres sobre algunos detalles de la boda, tal vez podría aclarar mis dudas y entender por qué el ambiente entre ellos había cambiado tanto. Así que propuse una pequeña reunión familiar en casa de mi madre, algo sencillo, solo para revisar pendientes y evitar malentendidos antes del gran día. Todo parecía tranquilo al inicio. Yo intentaba mantenerme firme y observar cada gesto sin caer en conclusiones apresuradas. Mi hermano estaba emocionado, revisando las invitaciones. Mi mamá acomodaba bocadillos en la mesa, y yo trataba de respirar con calma. Pero la energía de ellos dos se sentía fuera de lugar. Cada vez que cruzaban miradas, una parte de mí se tensaba sin que pudiera evitarlo. En un momento, mi mamá me pidió que mostrara las opciones de flores que había guardado en mi teléfono. Mientras buscaba las imágenes, una notificación apareció de golpe. Era un mensaje de mi esposo, pero con un nombre guardado que no reconocí. Mi mamá, sin mala intención, comentó, «¿Quién es?», en voz alta. Todos voltearon. Quise bloquear la pantalla rápido, pero mi cuñada soltó una risa nerviosa que llamó la atención de todos. Dijo que seguro era una proveedora de la boda, y mi esposo agregó que no había nada raro. Sus explicaciones parecían coordinadas, demasiado rápidas, demasiado ensayadas. El ambiente se volvió tenso al instante. Mi hermano, confundido, preguntó por qué me veía tan incómoda. Yo traté de responder, pero mi cuñada me interrumpió con un comentario que jamás voy a olvidar. Con una sonrisa forzada y un tono condescendente, dijo frente a todos, «Ella siempre se estresa por todo, seguro está imaginando cosas». Ese comentario cayó sobre mí como un golpe. Sentí como mi rostro ardía, no por coraje, sino por la vergüenza de que me pintara como una mujer insegura frente a mi propia familia. Mi esposo, en lugar de defenderme, solo bajó la mirada, dejando que su silencio la respaldara. Ese gesto fue el que más me dolió. Mi mamá intentó suavizar la situación diciendo que todos estábamos cansados, pero ya no podía ignorar lo obvio. Estaban trabajando juntos, incluso en cómo minimizar mis emociones para que yo quedara como la exagerada. Noté algunas miradas incómodas de los demás, como si no supieran si creerme o creerles a ellos.
Cuando intenté explicar que me había sentido extraña los últimos días y que prefería aclarar las cosas, mi cuñada soltó otra frase hiriente. No hagas esto aquí, por favor, ya bastante tenemos con la boda. Era como si yo fuera el problema, como si mi malestar fuera una amenaza para su día perfecto. Y lo peor fue ver a mi esposo con los brazos cruzados, sin mover un dedo para detenerla, como si estuviera de acuerdo con cada palabra que decía. Me quedé muda. No por miedo, sino por esa sensación de injusticia que se atoró en mi garganta, impidiéndome reaccionar. Todo el mundo miraba, esperando que yo calmara los ánimos, como si yo fuera quien estaba arruinando la reunión. En ese momento entendí algo que me desgarró por dentro. Habían logrado ponerme en una posición en la que mis emociones parecían un estorbo. Me habían quitado la voz sin necesidad de gritarme. Bastaron risitas, silencios y frases disfrazadas de calma. Salí de ahí sintiéndome pequeña, expuesta, aislada, pero también fue la primera vez que la rabia comenzó a tomar fuerza dentro de mí. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero lo que viví ese día me dejó claro que ya no podía seguir cerrando los ojos. Algo se estaba pudriendo frente a todos, y yo era la única que lo sentía. Esa noche, después de la humillación en casa de mi mamá, regresé con una mezcla de cansancio y tristeza que ni siquiera sabía cómo procesar. Me senté en la orilla de la cama sin encender la luz, dejando que el silencio me envolviera por completo. Durante un buen rato no pude moverme. Sentía que si lo hacía, el peso en mi pecho se rompería y terminaría llorando sin control. Quise evitarlo, pero era imposible ignorar lo que había pasado. Ya no podía seguir pretendiendo que todo era una confusión. Mientras repasaba cada gesto, cada mirada y cada palabra que escuché en esa reunión, una parte de mí comenzó a cambiar. No fue un estallido de coraje ni un arrebato impulsivo. Fue algo más profundo, casi silencioso, una claridad que empezó a formarse con una calma inesperada. Era como si mi corazón, cansado de buscar explicaciones, finalmente hubiera dicho basta. Por primera vez en semanas dejé de justificar sus actitudes. Dejé de buscar excusas que solo me lastimaban. Dejé de convencerme de que nada estaba mal cuando todo gritaba lo contrario. Y esa renuncia a seguir engañándome abrió un espacio dentro de mí que no había sentido antes, una fuerza que estaba escondida detrás de tanto dolor. Me miré en el espejo, apenas iluminada por la luz de la calle, y vi a una mujer que no reconocía. Mis ojos estaban hinchados, pero había una firmeza nueva en ellos. Un cansancio distinto, no físico, sino emocional, el tipo de desgaste que te obliga a cambiar antes de que la vida te termine aplastando. En ese momento entendí que no podía seguir esperando a que las cosas mejoraran por sí solas. Había dado demasiado, había confiado ciegamente en personas que no lo merecían, y lo único que había recibido a cambio era duda, vergüenza y un dolor que se hacía más grande cada día. No sabía aún lo que iba a encontrar, pero algo dentro de mí estaba despertando. Tal vez era coraje, tal vez dignidad, tal vez miedo convertido en impulso. Lo único seguro es que, por primera vez, sentí la necesidad de enfrentar la verdad, aunque me destrozara. No quería venganza. No quería drama. Solo necesitaba respuestas. Y ese deseo fue suficiente para encender la chispa que cambiaría todo lo que venía después. Después de esa noche en la que me prometí dejar de justificar lo injustificable, desperté con una necesidad clara: encontrar la verdad. No quería seguir adivinando ni alimentando dudas que solo me hacían daño. Necesitaba algo concreto, algo que me confirmara si mi intuición estaba equivocada, o si todo lo que había sentido tenía fundamento. Esa mañana, mi esposo salió temprano a resolver pendientes de la boda, y mi cuñada no tardó en mandarme un mensaje diciendo que iría con él para aprovechar el día. Esa coincidencia encendió la alarma que ya no podía apagar. Me quedé sola en casa. Caminé de un lado a otro durante varios minutos, tratando de tranquilizarme. Había una parte de mí que quería dejar todo por la paz, evitarme el dolor que podía venir después. Pero otra parte, una que cada vez crecía más, me empujaba a seguir adelante. Ya no podía seguir viviendo entre sombras. Tomé aire y entré a la oficina donde él guardaba documentos y cosas personales. Nunca había revisado nada suyo, confiaba demasiado como para hacerlo. Esta vez, sin embargo, mis manos se movieron como si yo no tuviera control sobre ellas. Abrí cajones,
Revisé carpetas y observé cada rincón con una mezcla de miedo y determinación. Quería pruebas, pero al mismo tiempo temía encontrarlas. En el tercer cajón había una carpeta azul que nunca había visto. Tenía papeles impresos, algunos con fechas recientes. Al revisar, reconocí de inmediato el sello del salón de eventos donde se celebraría la boda de mi hermano. Al principio pensé que eran documentos del evento, pero algo no cuadraba. Los contratos no estaban firmados por mi hermano ni por mi cuñada, sino por mi esposo. Y había notas escritas a mano que claramente no eran de mi hermano. La letra era de ella, de la novia. Habían estado organizando cosas juntos a mis espaldas, incluso cosas que no tenían por qué manejar sin el novio. Ese fue mi primer golpe. Pero el segundo fue peor. Entre los papeles, encontré una memoria USB. Nada especial. Solo un pendrive negro, pequeño. Si no hubiera estado perdida entre los contratos, probablemente ni lo habría visto. Lo conecté a mi computadora con el corazón acelerado. Esperaba encontrar fotos de la decoración, listas de invitados o cualquier cosa normal. Pero cuando la carpeta se abrió, solo había un archivo de video. Por un instante dudé. Quise cerrar la computadora y fingir que no lo había visto. Algo dentro de mí sabía que ese archivo tenía la respuesta que tanto temía. Pero también sabía que, si no lo abría, seguiría atrapada en esa incertidumbre que me estaba destruyendo. Así que respiré profundo y di clic. El video comenzó con la imagen de mi sala. Reconocí cada detalle, el sillón, la lámpara, la ventana, y ahí estaban ellos. Mi esposo y mi cuñada. Primero hablando cerca, luego abrazándose como si fuera lo más normal del mundo, y finalmente besándose con una confianza que me arrancó el aire. No fue un beso rápido ni impulsivo, era algo que ya habían hecho antes, algo que no surgió por accidente. El video duraba poco más de 1 minuto, suficiente para destruirme por dentro. Sentí como mis manos temblaban y como el suelo parecía moverse debajo de mí. No lloré, no grité, solo me quedé ahí, mirando la pantalla sin poder parpadear, sintiendo que cada segundo del video se grababa en mi memoria como una marca que jamás se borraría. Cuando terminó, el silencio fue tan pesado que casi pude escucharlo. Me quedé quieta durante varios minutos, sin saber cómo reaccionar. Una parte de mí quería correr, salir de la casa y gritar todo lo que sentía. Otra quería enfrentar a ambos de inmediato. Pero algo más fuerte nació en ese momento, la necesidad de hacerlo todo con la cabeza fría. No quería un escándalo improvisado ni una confrontación a medias. Quería que la verdad saliera a la luz frente a todos. Quería justicia, no un arranque de rabia. Tomé el USB como si fuera una pieza delicada y lo guardé en mi bolsillo. Luego respiré hondo y comencé a planear cada movimiento. Revisé mensajes antiguos, fotos, documentos, y cada cosa confirmaba que llevaban tiempo engañándonos. No solo a mí, sino también a mi hermano, que confiaba ciegamente en la mujer que se suponía que sería su esposa. Ese descubrimiento lo cambió todo. Ya no estaba enfrentando solo una traición romántica, era una red de mentiras que afectaba a toda mi familia. Una verdad tan grande no podía esconderse bajo una alfombra. Y yo no iba a permitir que la boda siguiera adelante como si nada. Guardé cada prueba con cuidado, sabiendo que ese material sería la caída de ambos. No por venganza, sino por respeto a mí misma, y por respeto a mi hermano, que merecía saber la verdad antes de unir su vida a alguien que no dudó en traicionar su confianza. Cuando cerré la computadora, ya no era la misma mujer que la noche anterior lloraba en silencio. La tristeza seguía ahí, pero detrás de ella había algo nuevo, una determinación que jamás había sentido. Había llegado el momento de enfrentar lo que tanto me habían ocultado. Y ellos no estaban preparados para lo que venía. Aquella mañana respiraba con la claridad de quien tiene un plan definido. No había lugar para improvisaciones. Sabía que si actuaba con prisa la escena podía volverse contra mí, así que cuidé cada paso, guardé el USB en un pañuelo dentro de mi bolso, repasé mentalmente lo que diría y me aseguré de que la pantalla del salón quedara lista para mostrar lo que nadie esperaba ver. Mientras caminaba hacia el lugar donde se reunía la familia, sentí la tensión en el estómago como un tambor que no dejaba de tocar, pero también una especie de calma fría que me permitía mantener el pulso firme. En cuanto la gente empezó a acomodarse, pedí unos segundos para hablar y el murmullo se convirtió en silencio. No fue un silencio amable,
sino ese que pesa y que presiente que algo va a suceder. Me acerqué a la mesa principal sin buscar confrontaciones ruidosas. Necesitaba que la verdad cayera con fuerza pero sin perder el control. Abrí la voz sin gritar, con una calma que sorprendió a varios. Expliqué que había encontrado pruebas y que pensaba que todos merecían verlas antes de continuar con la boda. Hubo miradas incrédulas. Algunos intentaron sonreír para quitar tensión y otros mostraron signos claros de incomodidad. Presioné el botón y la pantalla cobró vida. Si hubiese podido describir la sensación de ver cómo las caras cambiaban en tiempo real, diría que fue como ver piedras caer en un estanque. Las ondas fueron rápidas y dejaron marcas profundas. La imagen primero generó confusión, luego incredulidad y después un ruido que fue subiendo hasta convertirse en un clamor. Mi hermano se quedó pálido. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa como si la madera le ofreciera un ancla. Un grupo cercano comenzó a cuchichear, intentando armar una explicación que evitara hundirse. Intentaron minimizar, decir que quizá era un malentendido, pero el video no dejaba lugar a dudas. Se veían gestos íntimos, risas cómplices y un beso que no admitía excusas. La primera reacción abierta fue de mi madre. La vi levantarse con la cara desencajada y la voz quebrada, reclamando justicia en un tono que nunca antes había escuchado de ella. Gritos y reproches se soltaron uno tras otro, rompiendo la compostura que la casa había mantenido hasta ese momento. Amigos y familiares que antes aplaudían la unión ahora, parecían incapaces de sostener la mirada de los implicados. Confusión y rabia se mezclaron, y pronto la atmósfera dejó de ser una reunión para convertirse en una escena donde nadie sabía qué hacer excepto reaccionar por instinto. Un par de voces intentaron defenderlos, buscando pruebas que desmintieran lo evidente, pero la mayoría no encontró argumentos sólidos. Momentos después, una discusión escaló en un rincón. Dos primos se enfrentaron a gritos porque uno creía que la situación merecía una explicación pública y el otro defendía la privacidad. Gente que había venido a celebrar terminó gritándose, señalándose con dedos temblorosos mientras se rompían años de confianza en segundos. Vi a algunos romper platos sin querer, a otros tirar sobre la mesa bebidas que decoraban el banquete como si así pudieran borrar lo sucedido. Parecía que la casa se transformaba en un lugar donde cada objeto reflejaba la rotura emocional que todos sentían. Tensión física también apareció. Un familiar mayor trató de calmar a mi hermano y fue empujado por alguien que perdió la paciencia. La disputa subió tanto que una sobrina se tapó la cara y comenzó a llorar sin consuelo. Alguien increpó a mi esposo con palabras que antes nadie se atrevía a pronunciar. Él intentó hablar, balbuceó excusas, y su voz se ahogó frente al peso de la evidencia. En medio del caos, mi cuñada intentó huir hacia la salida, pero fue detenida por dos personas que querían respuestas inmediatas. Uno de los presentes, sin medir consecuencias, deslizó entre gritos que quizá todo había sido planeado por ella para obtener atención o algo peor, y eso encendió a quienes ya estaban heridos. El ambiente llegó a un punto crítico cuando la reacción física se mezcló con el colapso emocional. Una tía mayor, que siempre fue la piedra de la familia, se llevó las manos a la boca y se desmayó por la tensión. Varios se arrodillaron para sostenerla, lo que añadió esa sensación de desolación que solo aparece cuando algo serio ha cambiado para siempre. Entre gritos, llantos y acusaciones, me di cuenta de que aquello que había planeado con tanta calma ahora provocaba consecuencias que mezclaban justicia y destrucción. No era mi intención causar daño inútil, pero la verdad tenía que salir, y la verdad era un choque que nadie en esa sala estaba listo para absorber sin romperse. Al avanzar la hora, las facciones de cada persona iban marcando su destino. Algunos se cubrían el rostro con incredulidad, otros tomaban postura de juez y jurado, y un grupo empezó a organizarse para hablar con mi hermano a solas, como si buscaran contener el daño antes de que se hiciera público del todo. Entretanto, yo permanecí en el centro observando con una mezcla de tristeza y alivio. La carga de haber callado se evaporaba, pero la pena por lo que perdíamos como familia pesaba más que cualquier satisfacción personal. Entendí entonces que la caída que había empezado no solo destruiría la farsa amorosa, sino que también obligaría a cada uno a enfrentar las verdades que por años habían ignorado. La jornada terminó con puertas cerradas y palabras que ya no tenían reversa. Personas que antes se saludaban con naturalidad ahora evitaban cruzarse, y los planes que se habían hecho con ilusión quedaron suspendidos en un silencio pesado. Para muchos, aquello fue el inicio de una limpieza necesaria. Para otros, una ruina que tomaría tiempo reparar.
En mi pecho convivían la tristeza por lo roto y una fuerza nueva que no conocía, la convicción de que, aunque el daño fuera grande, prefería la honestidad antes que una mentira compartida que nos devorara por dentro. La casa, ese día, se volvió el lugar donde la verdad hizo su entrada y, con ella, todas las consecuencias que nadie podía negar. Cuando el último invitado salió del salón y la puerta se cerró detrás de ellos, apareció un silencio tan denso que casi podía sentirse en la piel. Ese vacío dejó claro que había llegado el momento que tanto temía y que, al mismo tiempo, necesitaba enfrentar. Respiré hondo antes de levantar la mirada y verlo aproximarse con pasos lentos, como si cada uno le pesara más que el anterior. No había público, no había murmullos, no había nadie que pudiera intervenir. Solo quedábamos nosotros y la verdad que venía evadiendo desde hacía mucho. La primera tentativa de explicarse nació tímida, huase como un susurro, llena de frases incompletas que parecían buscar una salida rápida. Dijo que todo había sido un error, que jamás imaginó que las cosas terminarían así, que la situación se le había escapado de las manos. Esa forma tan conveniente de reducir una traición a un accidente me hizo entender que seguía intentando proteger su imagen, no mi dolor. Con una calma que me sorprendió, le pedí que dejara de suavizar lo que había hecho, porque una decisión consciente nunca es un tropiezo. Mientras buscaba nuevas palabras, intentó mover la conversación hacia un terreno familiar. Insinuó que nuestra relación se había enfriado, que quizá mis silencios lo confundieron, que no se sintió amado como antes. En otro momento de mi vida, tal vez habría caído en la trampa y cargado con culpas que no me pertenecían. Esa vez, sin embargo, cada frase vacía servía como recordatorio de que ya no podía manipular mis emociones como antes. Seguí escuchando con atención, no por interés, sino porque quería ver hasta dónde era capaz de mentirse a sí mismo. Su discurso se volvió una mezcla de contradicciones, intentando justificar lo injustificable. La forma en que su voz temblaba me reveló algo que no había notado antes. No estaba dolido por haberme hecho daño, sino por haber sido descubierto. Esa diferencia marcó el punto en el que mi corazón, que antes dudaba, finalmente se fortaleció. Cuando por fin se dio cuenta de que sus excusas ya no surtían efecto, cambió la estrategia y comenzó a suplicar. Pidió otra oportunidad, aseguró que podíamos reparar lo nuestro, prometió que esa traición sería la última. Mientras hablaba, pude ver en sus ojos más miedo a perder la comodidad que a perderme a mí. Dicho miedo confirmó que no luchaba por amor, sino por el control que ya no tenía. Tomé unos segundos para ordenar mis pensamientos antes de responder. No quería que mis palabras fueran impulsivas. Necesitaba que reflejaran todo lo que había comprendido desde que descubrí la verdad. Aquel silencio previo se sintió como un cierre simbólico entre lo que fui y lo que estaba a punto de ser. La claridad que había buscado durante semanas por fin estaba completa. Expliqué con firmeza que nada de lo que dijera borraría la realidad que quedó registrada en ese video, que yo no cargaría culpas ajenas y que no permitiría que distorsionara la historia para hacerme dudar de mis límites. Le recordé que no arruinó solo mi vida, sino también la de mi hermano, y que cada acto que intentó ocultar había sido una elección consciente, no una consecuencia de mis emociones. Las últimas palabras que pronuncié nacieron de un profundo cansancio, pero también de una dignidad que renació después de tantas heridas. No necesito destruirte. Tú solo te encargaste de hacerlo. Ese instante selló el final entre nosotros. Y, aunque la herida seguía abierta, la fuerza dentro de mí ya no permitía retroceder. Después del confronto y del caos que se desató en la ceremonia, quedó un silencio extraño en mi interior, un tipo de calma que solo aparece cuando ya no queda nada por sostener. Caminé hacia la salida con pasos firmes, sintiendo como cada uno marcaba el cierre de un ciclo que llevaba mucho tiempo pidiéndome terminar. No había rabia acumulada ni necesidad de gritar, únicamente la certeza de que ya no podía seguir en un lugar donde mi dignidad había sido pisoteada tantas veces. Durante el trayecto a casa, mi mente reconstruyó escenas que antes ignoraba. Conversaciones cortadas, excusas sin sentido, gestos que parecían inocentes y que ahora estaban cargados de un significado doloroso. No era casualidad que mi intuición hubiera gritado tantas veces. Lo que había visto en el video solo fue la prueba final de algo que llevaba meses desmoronándose. Comprendí que mi silencio prolongado había permitido que otros decidieran por mí, y esa idea dolió más que la traición misma. Al llegar a mi cuarto, abrí el closet con una tranquilidad que no me esperaba.
Elegí ropa, documentos y algunos objetos que realmente representaban algo para mí. Ningún recuerdo ligado a él merecía espacio en mi maleta. No estaba escapando, estaba recuperando lo que siempre fue mío, mi voz, mi paz y mi derecho a poner límites. Cada prenda que doblaba era una despedida silenciosa de la mujer que fui antes de ver la verdad. Mientras terminaba de guardar mis cosas, escuché pasos detrás de mí. Mi esposo entró con expresión derrotada, como si buscara en mis ojos una esperanza que ya no existía. Permaneció callado unos segundos, quizá esperando que yo retrocediera, pero mi determinación lo obligó a hablar. Intentó explicarse otra vez, diciendo que lo ocurrido había sido un momento de confusión, que ambos estábamos pasando por estrés, que todavía podíamos arreglar las cosas si yo estaba dispuesta a intentarlo. Su voz temblaba, pero ya no me vulneraba. Escuché cada palabra como quien oye un eco lejano, sin impacto real. Durante años permití que sus discursos dulces me convencieran de ignorar mis emociones, pero esta vez comprendía claramente que no buscaba reparar el daño, buscaba salvarse del vacío que había provocado. Tomé aire y respondí con la calma que tanto me costó construir. Le expliqué que la confianza no se recompone con promesas repetidas ni con súplicas hechas desde el miedo. Lo que vi en ese video no fue un accidente ni un tropiezo emocional. Fue una decisión consciente que rompió no solo mi vida, sino también la de mi hermano. Le recordé que intentó manipularme incluso después de ser descubierto, y que eso decía más de él que cualquier disculpa. Su desesperación creció cuando entendió que no había marcha atrás. Cambió de un tono suplicante a uno molesto, insinuando que yo estaba exagerando, que no debía tomar decisiones en caliente, que la boda había sido un momento tenso para todos. En otro tiempo esas palabras me habrían hecho dudar. Ahora solo confirmaban que él nunca entendió el daño que causó. Cerré la maleta con firmeza y le dije que pediría el divorcio. No di espacio para negociaciones, ni justificaciones, ni conversaciones futuras. Era una decisión final, tomada desde la claridad, no desde el impulso. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier frase larga. Su rostro perdió toda fachada, y por primera vez lo vi tal cual era, un hombre aterrado por enfrentar el resultado de sus propias acciones. Tomé mis cosas y me encaminé hacia la puerta sin mirar atrás. No había nostalgia ni culpa. Solo la sensación profunda de que estaba por recuperar partes de mí que había abandonado para mantener una relación que ya no existía. Cruzar esa puerta se sintió como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Ese fue el verdadero inicio de mi libertad. Cuando salí de la casa con mi maleta, no imaginaba lo rápido que la verdad comenzaría a acomodarse por sí sola. No tuve que mover un solo hilo. Cada quien terminó enfrentando exactamente lo que había provocado. La caída que empezó en aquella ceremonia apenas estaba tomando fuerza. Horas después del escándalo, mi hermano me llamó. Su voz tenía un quiebre que nunca le había escuchado. No necesitaba explicaciones. Alguien le había enviado el video completo. Me pidió que nos viéramos en casa de mis papás y fui de inmediato. Lo encontré sentado en la sala, con los codos sobre las rodillas y la mirada perdida. Cuando levantó los ojos, supe que ese dolor no tenía comparación. No preguntó nada. Solo me abrazó, como si aferrarse a mí fuera lo único que lo mantenía de pie. Durante esa conversación me contó que su novia, la mujer con la que pensaba casarse en cuestión de horas, había intentado justificarse con una serie de excusas absurdas, que el beso había sido un error, que estaba confundida, que había sido un impulso sin importancia. Mi hermano no cayó en ninguna de sus palabras. A pesar del golpe tan profundo, tuvo una claridad que admiré desde el primer segundo. Canceló la boda, devolvió el anillo y le pidió que no volviera a buscarlo. No buscaba gritos ni explicaciones, buscaba dignidad, y la recuperó en un solo acto. Mientras su ruptura se hacía pública entre familiares y amigos, comenzaron a surgir comentarios que, hasta ese momento, nadie había tenido el valor de decir. Algunas personas confesaron que habían visto actitudes sospechosas entre ella y mi esposo, pero que prefirieron callar para no meterse. Otros admitieron que la habían visto demasiadas veces en lugares donde no debía estar. Todo aquello que se mantuvo oculto por conveniencia terminó saliendo a la luz sin que yo dijera una sola palabra. Su imagen de novia perfecta se quebró en cuestión de días. Por su lado, mi esposo enfrentó algo parecido. La gente que solía llenarlo de elogios se alejó con una velocidad impresionante.
Parientes que antes lo trataban con cariño dejaron de contestarle mensajes. Amigos que siempre se apoyaban en él dejaron de hacerlo. Incluso en su trabajo hubo consecuencias. Su jefe, que tenía una relación cordial con mi familia, se enteró del video y decidió retirarlo de proyectos importantes. No lo despidió, pero lo dejó en una posición irrelevante. Para un hombre que siempre presumía control, esa pérdida de reconocimiento fue un golpe devastador. Conforme pasaron los días, quedó claro que no era solo un escándalo de infidelidad. Lo que se vio en la pantalla fue una falta profunda de lealtad hacia dos personas que confiaban plenamente en ellos. Esa traición compartida dejó cicatrices en toda la familia, y cada quien decidió tomar distancia para evitar que el daño siguiera extendiéndose. Mi esposo se encontró rodeado de silencios incómodos y miradas que lo evitaban. Y aunque intentó disculparse con algunos miembros de mi familia, ninguno quiso escucharlo. Respecto a mi excuñada, su caída fue aún más evidente. La boda quedó cancelada y, aunque intentó culparme, nadie estuvo dispuesto a respaldar esa versión. Varios proveedores comenzaron a rechazar trabajar con ella después de enterarse del escándalo. No querían verse involucrados en un evento rodeado de tanta polémica. Su familia, avergonzada, la apoyó solo los primeros días, pero cuando vieron la magnitud del daño, también optaron por alejarse. Su reputación, que tanto cuidado ponía en proteger, se desmoronó sin que yo tuviera que pronunciar una sola palabra en público. En medio de todo, hubo personas que se acercaron a mí para pedir perdón por no haber dicho nada antes, por haber sospechado y haberse quedado calladas. No guardé rencor. Cada quien actúa según sus miedos, y yo había aprendido que no podía cargar con silencios ajenos. En lugar de sentir coraje, sentí un tipo extraño de paz, como si la vida estuviera ordenando todo sin que yo tuviera que intervenir. Los días continuaron con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que mi familia tuvo que vivir, alivio porque por fin veía a cada persona enfrentarse a la verdad. Nadie escapó de las consecuencias. Ninguno pudo ocultarse detrás de excusas. La caída que tanto temían llegó sola, sin mi mano forzando nada. Y aunque no deseaba el mal de nadie, tampoco iba a cargar con culpas que no me pertenecían. La vida, de una u otra manera, terminó poniéndolos exactamente donde debían estar. Nunca imaginé que después de una caída tan grande pudiera surgir un espacio tan amplio para reconstruirme. Los primeros días lejos de esa casa fueron un torbellino de emociones encontradas. Sentía un vacío extraño en el pecho, pero al mismo tiempo una ligereza que no había sentido en años. Con cada respiración entraba un poco de calma, como si mi cuerpo por fin tuviera permiso de descansar después de tanto tiempo viviendo en tensión. Busqué un lugar propio, uno que no tuviera recuerdos incrustados en las paredes. Encontré un pequeño departamento iluminado por la tarde, con ventanas amplias y un silencio agradable. No era lujoso, pero tenía algo que no encontraba en ningún otro sitio: paz. La primera noche que dormí ahí, sin interrupciones ni sobresaltos, entendí que había comenzado un nuevo capítulo. No necesitaba grandes cosas para sentirme completa, necesitaba libertad emocional. Con el paso de los días fui creando una rutina muy diferente a la de antes. Preparaba mi desayuno sin prisas, escuchaba música mientras me arreglaba y salía a trabajar con una sensación de liviandad que todavía me sorprendía. Ya no tenía que medir mis palabras, evitar temas incómodos ni sostener conversaciones llenas de silencios sospechosos. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa se convirtió en un reflejo real de mi estado emocional. Mis amistades, que durante años había descuidado sin darme cuenta, regresaron a mi vida de una manera cálida y sincera. Comencé a reunirme con ellas para cenar, conversar, caminar o simplemente compartir un café. Varias me confesaron que me veían diferente, más tranquila, más presente y, sobre todo, más auténtica. Creo que esa fue la primera señal clara de que estaba renaciendo. Mi trabajo también tomó un rumbo más positivo. Sin la carga emocional que llevaba encima, pude concentrarme mejor y tomar decisiones que tenía tiempo posponiendo. Mis proyectos empezaron a avanzar con mayor fluidez y recuperé la motivación que creía perdida. Mis compañeros notaron el cambio, y aunque algunos quisieron saber detalles, preferí mantener cierto límite. No necesitaba revivir lo ocurrido para validar mi proceso. Una parte fundamental de mi renacimiento fue reencontrarme con mi familia. Aunque todos seguimos cargando el impacto de lo que sucedió,
logramos construir conversaciones más profundas y honestas. Mi hermano, aún con el corazón lastimado, empezó a salir adelante de maneras que jamás habría imaginado. Lo acompañé en varios momentos difíciles, pero también celebré con él cada paso pequeño que dio para recuperar su estabilidad. Conforme avanzaban las semanas, la herida dejó de arder y comenzó a transformarse en un recordatorio de lo que soy capaz de superar. Cada día encontraba una razón diferente para agradecer lo vivido, aunque doliera. Sin esa caída, quizá jamás habría descubierto mi capacidad de reinventarme. Tal vez habría seguido atrapada en una relación llena de silencios que apagaban mi esencia. Hubo momentos de nostalgia, por supuesto. No hacia él, sino hacia la versión de mí que creyó merecer tan poco. Cuando esa sensación llegaba, respiraba profundo, abría las ventanas de mi nuevo hogar y dejaba que el aire fresco limpiara mi mente. Aprendí que sanar no es olvidar, sino recordar sin dolor. Poco a poco, mi autoestima comenzó a reconstruirse. Me miraba al espejo y veía a una mujer distinta, más fuerte, más consciente y más segura de lo que quiere para su vida. Ya no buscaba validación en nadie, y mucho menos en alguien incapaz de valorar lo que le di en su momento. Descubrí que mi compañía era suficiente, que mis decisiones tenían peso y que mi voz tenía más fuerza de la que imaginaba. También retomé actividades que había abandonado por falta de tiempo o por cargar emociones ajenas. Volví a correr en las mañanas, retomé un taller de escritura que siempre quise tomar y me permitía aprender cosas nuevas. Cada pequeño avance se convirtió en una celebración íntima. La libertad se convirtió en mi nueva rutina. No se trataba solo de vivir sola o de haber terminado un matrimonio. Se trataba de recuperar mi presencia en mi propia vida. Redescubrí que me gusta, que me calma, que me inspira y que me impulsa a seguir adelante. Y esa sensación de volver a ocupar mi propio espacio fue el renacimiento más profundo que pude experimentar. Hoy miro hacia atrás y no siento rencor. Siento gratitud por la mujer en la que me convertí, por la fuerza que no sabía que tenía y por todo lo que viene después. La caída fue dura, pero el renacimiento fue aún más poderoso. Con el paso de los meses fui comprendiendo que sanar no era una línea recta, sino un camino lleno de pausas necesarias. Muchos días despertaba con la misma fortaleza que me había acompañado desde que dejé esa casa, pero otros amanecía con una nostalgia suave, como si alguna parte de mí aún estuviera procesando lo ocurrido. No era tristeza, tampoco arrepentimiento. Era simplemente la etapa final de un duelo que, poco a poco, aprendí a abrazar sin miedo. Hubo un día en particular que marcó el verdadero cierre de este ciclo. Mi hermano me invitó a tomar un café en el parque donde solíamos jugar de niños. Llegué temprano y lo vi caminar hacia mí con una expresión tranquila, distinta a la que le vi después del escándalo. Me senté a su lado en una banca y, sin necesidad de muchas palabras, ambos supimos que ese momento iba a sanar algo dentro de cada uno. La conversación fluyó con una sinceridad que hacía tiempo no compartíamos. Mi hermano me confesó que, durante semanas, se había preguntado si había señales que debió notar antes de comprometerse. También me dijo que le costó mucho perdonarse por haber confiado tanto en alguien que no lo merecía. Lo escuché sin interrumpir, con una calma que no tenía al principio de esta historia. Cuando terminó, le expliqué que nadie está preparado para reconocer una traición hecha por quien más amas, y que culparse no tenía sentido. Su proceso no era distinto al mío. Ambos luchamos por sostener algo que nos hicieron creer verdadero. Después de un momento, me tomó de la mano y me dijo algo que jamás voy a olvidar. Gracias por no quedarte callada. Si no hubieras mostrado ese video, quizá hoy seguiría viviendo una mentira. Esas palabras me liberaron de un peso que no sabía que aún cargaba. Comprendí que la verdad, aunque dolorosa, había sido un acto de amor más grande que cualquier otra cosa que pudiera haber hecho por él. Unas semanas después, decidí tener una última conversación conmigo misma, una especie de cierre emocional que necesitaba para avanzar completamente. Me senté frente al espejo en mi departamento, encendí una vela y dejé que mis pensamientos salieran uno a uno. No busqué revivir el dolor, sino reconocer que ese episodio ya no tenía poder sobre mí. Mirarme desde la calma me permitió entender cuánto había crecido desde aquel día en la ceremonia. La reflexión se extendió hacia otros aspectos de mi vida. Recordé cómo me perdí al intentar sostener una relación que ya no existía, cómo me anulé para evitar conflictos y cómo ignoré mis propios límites por miedo a quedarme sola.
Al ver todo eso desde la distancia, pude perdonarme. No por haber sido ingenua, sino por haber actuado desde el amor, aunque ese amor fuera traicionado. Hubo un punto en el que, sin darme cuenta, dejé de hablar de lo que pasó como una herida abierta. Comencé a referirme a ese capítulo como algo que me transformó, no como algo que me destruyó. Esa diferencia marcó el verdadero cierre del ciclo. Ya no era la mujer que buscaba respuestas desesperadas. Era alguien que había aprendido a reconocer su valor y que ahora sabía escuchar su intuición sin miedo a las consecuencias. En ese mismo proceso, también hice un análisis sobre el perdón. No para justificar lo que me hicieron, sino para entender que quería llevarme al resto de mi vida. Descubrí que perdonar no significa permitir que regresen, ni olvidar lo ocurrido. Perdonar, al menos para mí, significó dejar de pelear con un recuerdo que ya no podía cambiar. Significó soltar la rabia que en algún momento sentí y transformar esa energía en algo más útil: claridad, fortaleza y autocuidado. Mi familia, que también vivió su propio duelo, encontró su ritmo poco a poco. Las reuniones volvieron a sentirse auténticas y mis padres recuperaron la alegría que habían perdido entre discusiones y silencios tensos. Verlos así me dio la certeza de que todos estábamos cerrando esa etapa juntos, cada uno a su modo. Una tarde, mientras acomodaba unas plantas nuevas en el balcón, sentí que algo dentro de mí encajó por completo. No hubo una señal evidente, ni un pensamiento dramático. Solo una sensación profunda de que ese capítulo había terminado definitivamente. Ya no necesitaba revisar el pasado para avanzar. Ya no quedaba ningún hilo de tristeza unida a esa historia. Lo que antes me dolió ahora se transformaba en una lección que me acompañaría para siempre. Ese fue mi verdadero cierre de ciclo, un momento tranquilo, casi silencioso, donde entendí que la vida me estaba ofreciendo un camino completamente nuevo. Y yo, finalmente, estaba lista para caminarlo sin mirar atrás. Una mañana, mientras acomodaba una planta nueva en el balcón de mi departamento, me sorprendió la claridad con la que recordé todo lo que había vivido. No fue una memoria dolorosa ni una imagen que quisiera evitar. Fue una comprensión serena, casi luminosa, que me permitió ver la historia completa desde otro ángulo. En ese instante entendí que las experiencias dolorosas no llegan para destruirnos, sino para mostrarnos con precisión quiénes somos y que necesitamos cambiar. Había pasado por momentos en los que confundí silencio con paz, entrega con amor y aguante con fortaleza. Esa confusión me llevó a aceptar migajas emocionales creyendo que eran suficiente. Sin embargo, este proceso me enseñó que la paz verdadera no aparece cuando todo parece perfecto, sino cuando dejamos de pelear contra lo que ya no pertenece a nuestra vida. La serenidad que sentí ese día fue la prueba de que el dolor puede transformarse en sabiduría cuando se mira de frente. Mucho tiempo creí que escuchar la intuición era algo secundario, una especie de alarma exagerada que podía ignorarse sin consecuencias. Hoy sé que mi intuición trató de hablarme en varias ocasiones. Me avisó con pequeñas incomodidades, con silencios que se sentían pesados, con miradas que no encajaban. Y aún así, decidí callar esa voz interior. Aprendí que la intuición no necesita gritar. Quien no quiere escuchar siempre encontrará razones para justificar lo que lastima. Esa fue una de mis lecciones más profundas. Otra enseñanza importante llegó cuando entendí que nadie puede amar a alguien desde la mentira. Durante mucho tiempo pensé que mi valor dependía de lo que pudiera ofrecer, de lo bien que me comportara, de lo mucho que evitara los conflictos. Sin embargo, descubrí que el amor no exige sacrificios que destruyen, ni silencios que apagan la esencia de alguien. El amor auténtico no te pide que te achiques para que la otra persona se sienta grande. Te invita a crecer juntos sin miedo a brillar. Este camino también me mostró la diferencia entre las personas que se quedan por cariño y las que se quedan por conveniencia. Cuando la verdad salió a la luz, hubo quienes guardaron silencio y quienes corrieron a tomar distancia. Con el tiempo comprendí que esa reacción no era un rechazo hacia mí, sino una revelación sobre ellos. La lealtad no se demuestra en días tranquilos, sino cuando la tormenta cae de golpe. Agradecí a quienes se mantuvieron a mi lado y aprendí a soltar a quienes nunca estuvieron realmente. El perdón también tomó otra forma. Por mucho tiempo pensé que perdonar significaba abrir la puerta a quien había causado daño. Hoy sé que el perdón es un acto íntimo, no una reconciliación. Consiste en liberarte del resentimiento que te ata al pasado. No se trata de minimizar lo que sucedió,
sino de soltar el peso que impide avanzar. Perdonar no cambia lo ocurrido, pero sí cambia la forma en la que caminas hacia adelante. Hubo días en los que me pregunté si mi historia habría sido diferente si hubiera puesto límites antes. Esa pregunta me acompañó un tiempo, pero luego entendí que cada etapa llega cuando debe llegar. No puse límites porque no sabía hacerlo. No reconocí mis necesidades porque no me habían enseñado a escucharme. Ahora cuento con herramientas que antes desconocía, y gracias a ellas sé que jamás volveré a permitirme algo que apague mi luz. Otra enseñanza poderosa fue comprender que la vida nunca te quita algo sin razón. A veces nos aferramos a relaciones, costumbres o personas que ya cumplieron su parte en nuestra historia. Lo que parece pérdida puede ser, en realidad, una liberación. En mi caso, aquello que pensé que iba a romperme terminó siendo el inicio de una transformación que me llevó a una versión más fuerte y auténtica de mí misma. Al mirar hacia atrás, veo una historia llena de señales que finalmente entendí. No siento rencor ni tristeza, siento agradecimiento. Agradecimiento por haber tenido la valentía de enfrentar la verdad, por haber decidido salir de un lugar que me apagaba, por haber elegido mi bienestar antes que la apariencia de una relación que ya no existía. Si pudiera dejar una sola enseñanza para quien escucha esta historia, sería esta. Nunca ignores lo que te incomoda. Lo que callas hoy se convierte en la batalla que te rompe mañana. La verdad, aunque duela, siempre tiene un propósito. Y cuando finalmente la aceptamos, nos abre un camino que jamás habríamos encontrado sin ella. Hoy despierto con una serenidad que jamás habría imaginado cuando mi vida se fracturó frente a todos. No camino con prisa ni con miedo. Camino con la certeza de que cada paso me pertenece. Después de tanto dolor, aprendí a escucharme, a valorarme y a construir un espacio donde mi corazón pueda descansar sin sobresaltos. Mi historia no terminó en la traición. Comenzó en el momento en que decidí elegirme a mí misma. Los días que antes se sentían pesados ahora fluyen con una ligereza inesperada. Trabajo con más claridad, disfruto mi hogar con calma y permito que mi vida avance a un ritmo que respeta mis emociones. No necesito apresurarme para demostrar nada. Me basta con sentir que cada decisión nace desde un lugar auténtico y libre de miedo. Mi hermano también encontró su propio renacimiento. Aunque la herida fue profunda, logró reconstruirse con una fortaleza admirable. Acompañarlo en ese proceso se convirtió en una de las experiencias más valiosas de mi vida. Ambos entendimos que la verdad, por dura que sea, siempre termina guiando hacia un destino más justo. Su sonrisa volvió, y con ella la certeza de que lo peor había quedado atrás. Mi familia, que enfrentó junto conmigo la tormenta, recuperó la armonía que parecía perdida. Las conversaciones ya no cargan tensión, y las reuniones volvieron a tener ese ambiente cálido que tanto extrañábamos. A veces pienso que, sin darnos cuenta, todos crecimos gracias a esta historia. Cada uno aprendió algo distinto, pero todos avanzamos unidos. Mientras cierro este ciclo, siento una profunda gratitud por la mujer que soy ahora. No perfecta, no invencible, pero sí consciente de su valor y de su capacidad para levantarse incluso cuando todo parece derrumbarse. El amor propio no llegó de golpe, llegó en pequeñas decisiones, en la valentía de poner límites y en la paciencia de reconstruirme a mi ritmo. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme. Ojalá esta historia toque tu corazón de alguna manera. Ojalá te recuerde que mereces amor honesto, palabras claras y gestos que sumen, no que dañen. Ojalá te anime a escuchar esa voz interior que tantas veces ignoramos por miedo a incomodar. Cuéntame en los comentarios qué parte resonó contigo, qué aprendiste o qué reflexión te dejó. Me encantará leerte y compartir contigo este espacio de historias reales, emociones profundas y crecimiento personal. Y si quieres seguir escuchando relatos que sanan, enseñan y transforman, no olvides seguirme para no perderte los próximos capítulos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video.